Primeramente, un cordial saludo. Mi nombre es Guillermo Alvear, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la carrera Ingeniería en Mantenimiento Mecánico y bajo la tutoría del profesor Edwin Gotera en la materia Mantenimiento Industrial 2. En esta oportunidad se me fue asignado un video ensayo un poco diferente a los anteriores que ya elaboré, ya que en esta ocasión me tocó una explicación de dos ejercicios de distribución de Weinberg, los cuales fueron extraídos de una presentación la cual sus autores desconozco. Pero para comodidad de ustedes, les dejaré en la descripción del video el documento adjunto de la presentación donde están ubicados los ejercicios. En esta oportunidad decidí dividir el video ensayo en tres bloques. El primer bloque daré una breve explicación sobre el modelo de Weinberg para darle una pequeña introducción de los bloques siguientes, los cuales serán la explicación paso por paso de cada uno de los ejercicios asignados. Ahora bien, comencemos. El modelo de Weinberg generaliza el modelo exponencial. Su razón de fallo es monótona. Este modelo depende de tres parámetros que definen la razón de fallo: el parámetro umbral, el parámetro de forma y el parámetro de escala. El parámetro de umbral o parámetro de localización indica el origen del tiempo. El parámetro de forma se define en términos del exponente de la función potencial que determina la razón de fallo del modelo. En términos de este parámetro se definirá la monotonía de la razón de fallo. Más concretamente, la razón de fallo es monótona creciente o monótona decreciente, dependiendo de que el parámetro de forma sea superior o inferior a la unidad respectivamente. El inverso del parámetro de escala define la razón de fallo del modelo exponencial. Cuando el modelo de Weinberg se particulariza, en este caso, parámetros de forma igual a la unidad. Puesto que está definido en términos de tres parámetros, proporciona una gran flexibilidad en la representación de comportamientos de una gran variedad de sistemas de fallo. La implementación de métodos de inferencia es más compleja que en el modelo exponencial. En el caso en que el parámetro umbral o de localización coincida con el instante cero, se tiene el modelo de Weinberg biparamétrico. El uso de la función de distribución de Weinberg en los estudios de fiabilidad de componentes se debe principalmente a la gran diversidad de formas que este modelo puede tomar, dependiendo de los valores de los parámetros característicos. Esto nos permite usar un mismo modelo independientemente de en qué forma varíe la tasa de fallos del componente estudiado, simplificando en gran medida la tarea de análisis de los resultados. Si no usáramos este modelo, cualquier análisis de los resultados obtenidos durante el ensayo de los componentes implicaría necesariamente un estudio previo de los datos para determinar cuál de los diferentes modelos existentes se asemeja más a los datos obtenidos. Esto conllevaría un mayor tiempo de análisis y una mayor probabilidad de error, debido a que una mala elección del modelo implicaría dar un resultado erróneo. Por otra parte, al aplicar Weinberg, el estudio previo de los datos se reduce únicamente a una inspección visual en busca de posibles datos anómalos que distorsionen los resultados.
Al aplicar Weinberg, se obtiene la distribución de fallos del conjunto de donde proviene la muestra, únicamente ajustando los parámetros del modelo al conjunto de componentes ensayados. Los parámetros característicos de la función de Weinberg se pueden extraer directamente de la muestra, usando para este fin diferentes métodos que se explicarán más adelante. Esto permite conseguir un modelo estadístico que representa con mayor o menor exactitud la distribución de los fallos del conjunto o lote de donde provienen los componentes ensayados. Por otra parte, al conocer la distribución de los fallos, se puede responder a preguntas del tipo ¿cuántos componentes fallarán durante el primer año? ¿Cuánto tiempo de garantía tendrá que tener el componente para que únicamente falle el 1% durante tal periodo, etcétera? Aparte de las preguntas anteriores, el modelo obtenido también permite responder a una pregunta tan importante para nuestro departamento como el 5% de los componentes del lote fallarán por encima o por debajo del target, que es el criterio usado para decidir si un lote es bueno o es malo. La distribución de Weinberg es una distribución de probabilidad. En este caso, en particular, desarrollaremos la aplicación habiendo recolectado datos de vida de un componente para saber su probabilidad de éxito en distintos tiempos. Lo primero que deberíamos tener son los datos de tiempo, vida o reparaciones de un componente. En este caso, tenemos los siguientes datos, que pueden ser horas, días, meses, kilómetros, etc. Todo será graficado en el gráfico de Weinberg, que es el que más adelante haremos. Primero se comienza llenando la tabla superior de la hoja de Weinberg. La número 1, que es el número de prueba. El número 2, elemento de máquina o componente a evaluar. El número 3, que es la fecha. El número 4, tipo de prueba. El número 5, promedio de tiempos de falla. El número 6 es el tamaño de la muestra. El número 7 ve que es beta, que el símbolo de beta es el parámetro de forma. El número 8, que es la letra neta, parámetro a escalas o vida característica. El número 9 es la letra gamma, parámetro de posición. La número 10 es el punto de referencia para graficar nuestras rectas en la gráfica. Con este punto de referencia para hallar los valores de P sub U y de beta. Para comenzar con la solución del ejercicio, lo primero que debemos calcular son las probabilidades acumuladas. Son 10 probabilidades que nos dan en el enunciado del ejercicio. Entonces, para calcular las probabilidades acumuladas utilizamos la siguiente fórmula, la cual es FI igual a I menos 0.3 sobre N más 0.4. En esta fórmula se puede notar que hay dos incógnitas o dos variables por sustituir, la primera es I, que I corresponde al número de fallos y N es el número de fallos totales. ¿Qué quiere decir esto? Se nos dan el registro de 10 fallos. El número de fallos totales es 10, que corresponde a N. E I
corresponde a el número de fallo individual. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el fallo número 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sustituir los datos en la fórmula para obtener el resultado de f. Entonces, con el primer ejemplo del fallo número 1, ¿qué se tiene que hacer? Sustituimos i por el número 1 menos 0.3 sobre n, que viene siendo 10, sustituimos por el número 10, más 0.4. Si colocamos estos números en la calculadora, el resultado que nos va a dar es el siguiente: 0,0673. Este procedimiento se tiene que hacer con cada uno de los fallos hasta llegar al número 10, dándonos cuenta de que los valores de TBF están dentro del rango o la escala. Por lo tanto, no será necesario utilizar escalas. Luego, para llenar el siguiente cuadro, que viene siendo el porcentaje de probabilidad de fallo, se multiplica el número que obtuvimos en FI, se multiplica por 100 y se obtiene el porcentaje de cada uno de los fallos. Ejemplo, obtenemos del fallo número 1, 0.0673, lo multiplicamos por 100 y el resultado que nos da es 6.73% de fallo. Ahora viene determinar los parámetros de Weibull. Para ello se deben ubicar los puntos que se calcularon anteriormente en las probabilidades acumuladas, ubicarlos en la hoja gráfica y así determinar los parámetros. Para ubicar los puntos tenemos que tener en cuenta que el eje X es nuestro tiempo de falla y el eje Y, que es el que está ubicado del lado izquierdo de la hoja, es el porciento acumulado de falla. En la tabla que anteriormente realizamos, corresponde al eje X, la columna que tiene las siglas TBF. Esas son las que corresponden en el eje X. Y en el eje Y, con los porcentajes. Y esos son y los datos que estén en cada una de las columnas, esos son las coordenadas y los puntos que vamos a ubicar. Cada punto corresponde a una de las fallas que anteriormente se calcularon. Por ejemplo, en el punto número 1, el TBF es de 1,9. Entonces ubicamos 1,9 en el eje X, elevamos hasta llegar en el eje Y hasta 6.73, que es aproximadamente aquí. Y ese punto es el que se va a marcar. Cada uno de los fallos, fallo 1, fallo 2, fallo 3, hasta llegar al fallo número 10, que está ubicado en el 23, aproximadamente aquí, en el 23 eje X y 93.27 en el eje Y. Luego de que ya se colocaron los 10 puntos, se va a trazar una línea intentando unir
los puntos ya graficados. No necesariamente tiene que la línea pasar por encima de todos los puntos, sino esta tiene que estar lo más cercana a cada uno de ellos que se pueda. Luego de tener ya la línea trazada, la línea que une los puntos, se debe trazar una línea perpendicular que corte la línea ya trazada. Y esa línea la vamos, a trazar con la ayuda del punto que está ubicado en la esquina superior izquierda de la hoja gráfica. Utilizaremos ese punto como referencia para realizar la línea perpendicular que corte la línea gráfica. Esta línea perpendicular que fue trazada, esa línea es la que nos dará el valor de beta y el valor de PU, de P sub U, que en la escala de beta, que es la que tenemos aquí, se puede observar que la línea corta aproximadamente en 1.49 y ese es el dato que ubicaremos aquí en la tabla. Y el P sub U pasa aproximadamente por el valor 54. Ese valor lo vamos a ubicar en el eje Y. Buscamos el número 54 y trazamos una línea hasta llegar a la línea gráfica. Y luego bajamos hacia el eje X y vemos el dato que nos otorga, que en este caso viene siendo 11. Y ese número es la media que vamos a colocar aquí en la gráfica. Luego buscamos la línea de estimado, que es una línea punteada que ya está ubicada en la hoja gráfica, que es esta que vemos aquí, marcada en azul. Buscamos esa línea y trazamos hasta llegar a la línea gráfica. Y al bajar, vemos el número que está dando el dato y nos damos cuenta que es 12. Y esa es la vida característica que vamos a colocar aquí arriba. El tamaño de la muestra son los 10 datos, los 10 puntos que colocamos y la vida mínima es 0. Ahora bien, toca indicar el tipo de fallo. La conclusión que nos da aquí es la siguiente. El valor de 1, que es menor a beta, beta menor a 2, indica que los tipos de fallos son una mezcla entre fallos aleatorios, beta igual a 1, y fallos por desgaste, beta igual a 2. Asimismo, al ser nulo el parámetro de origen, estos controladores no disponen de fiabilidad intrínseca. Finalmente, el valor del parámetro de escala indica que la dispersión es baja. Por tanto, el mejor mantenimiento parece ser el preventivo sistemático. Esta es la conclusión del tipo de fallo y el tipo de mantenimiento que corresponde para anular dicho fallo. El siguiente paso en el ejercicio que nos indicaron es el cálculo de la probabilidad de fallo para los 12 meses, lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. Las incógnitas que tenemos en la fórmula la vamos a sustituir con los datos que ya hemos calculado. Se sustituye y el resultado que se tenga allí se multiplicará por 100
y se tendrá el porcentaje de probabilidad de fallo para el tiempo correspondiente que se nos indicó en el ejercicio, que en este caso son 12 meses. En 12 meses se tendrá un 63.2% de probabilidad de fallo. ¿Cuál es la duración media de vida? Para ello, la fórmula para calcularla es la siguiente y hacemos el mismo paso, sustituir los datos que ya se tienen y el resultado que dará será la cantidad de meses que tendrá aproximadamente la vida útil de la máquina. El valor de A en la fórmula, como lo dice aquí, se obtiene de la tabla de anexo para un valor de beta que aproximadamente fue el siguiente. Se busca en la tabla el siguiente valor de beta y se obtiene el valor de A. Se sustituye en la fórmula para obtener el resultado. Por último, se tiene que determinar la desviación típica. Esta se utiliza la siguiente fórmula que está indicada aquí y se hace el mismo procedimiento que anteriormente ya se hizo, que es sustituir los datos que ya se tienen gracias a la gráfica. En este caso, el valor de B se obtiene de la misma tabla que se obtuvo el valor de A en la ecuación pasada, en la fórmula pasada, que es la tabla de anexo para el valor de beta, que es este. Al sustituirlo en la fórmula, se obtiene el resultado en meses, que será la desviación típica de la máquina. Para determinar el tipo de distribución de fallos y sus parámetros, explicando el significado de los resultados obtenidos. Para el ajuste de estos datos se seguirá el procedimiento anterior, o sea, utilizando la misma fórmula para obtener los datos y el porcentaje de fallo dependiendo el tiempo de las horas establecidas. Para este caso se tomará en consideración usar la escala igual a 9. El siguiente paso es graficar los puntos ya obtenidos en la tabla anterior. ¿Para qué? Para obtener los datos que se nos tienen indicados aquí. El procedimiento de graficación es exactamente el mismo que se hizo en el primer ejercicio. Y de esa gráfica en la hoja de Wimbull se obtendrán los datos que se pueden observar aquí, el cual fue Y igual a 0 horas, que es el mínimo, N que neta, que es igual a 498 horas, y beta que es igual a 2.2. En este ejercicio tenemos un caso particular, ya que en este caso, al tener un parámetro de forma superior a 2, el tipo de fallo de estos controladores es fallo por desgaste. Asimismo, este tipo de fallo no dispone de fiabilidad intrínseca y tiene una disposición media alta de 55.4. A la vista de estos resultados, el mejor tipo de mantenimiento será un preventivo, probablemente predictivo por el tipo de falla. Ahora bien, para darle valor a las incógnitas B y C que nos piden el ejercicio, en estos pasos ya lo que queda son sustitución de datos en las fórmulas
correspondiente. La duración de vida media se utiliza la siguiente fórmula y el resultado da 441 horas. La desviación típica se utiliza la siguiente fórmula y el resultado que da son 212 horas. La probabilidad de fallo se utiliza la misma fórmula que se utilizó en el primer ejercicio y el resultado que da es 0.535. Por último, si los tiempos medios de reparación siguen una distribución de Winbull con los datos indicados en el enunciado, ¿cuál es la disponibilidad media? Para la disponibilidad media se utiliza la fórmula que vemos aquí. Pero para poder sustituir los datos, se requiere un dato que no se encuentra en tabla, sino que se calcula que el cual es este dato y esta es la fórmula para calcularlo. Y el resultado que da es 45.5 horas. Luego de tener este resultado, ahora sí se sustituyen todos los resultados que anteriormente se indicaron y se obtiene la disponibilidad media, la cual el resultado es de 0.91. En mi opinión, la distribución de Wimborne es muy importante, ya que tener una manera o tener como una herramienta que nos pueda dar así sea una pequeña idea de cuánto tiempo puede durar en funcionamiento, en correcto funcionamiento, un componente o una máquina, eso, eso permite de que nosotros como futuros ingenieros, en mi caso, podamos saber o mejor dicho, poder tener una idea de qué tipos de prevención de mantenimiento se puede hacer. Mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo o el que mejor encaje dependiendo del tiempo que, que dé el resultado de la distribución de Wim. Por eso sigo con la idea de que es muy importante esta herramienta y este método por esa razón, ya que saber o tener una idea de ese tiempo es muy bueno. Es como un poco adelantarse al futuro, o sea, poder saber cuánto tiempo puede durar un componente, saber si el componente durará 3 meses, 4 meses, 5 meses, saber, por poner un ejemplo, que un componente tienda a fallar por 5 meses de uso, ya un ingeniero ya sabe que después de 4 meses ya sería recomendable el cambio de ese componente para no tener un colapso en la máquina o tener una detención que pueda afectar en la producción de la empresa. Por eso digo que es importante esta herramienta.